mañana de viernes nos acompaña Tere Zacarías, quien es directora general de Cultura en Tlalpan. Tere, muchas buenos gracias. días. Hola, bienvenida. ¿Cómo bienvenida. estás? Gracias, Gracias por Gaby. visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Oye, grandes noticias, de verdad nos traes, porque pues este recinto que fue construido, ¿no?, Así por es. los Juegos Olímpicos de 1968, pues ha sido rehabilitado, ha sido otra vez, ya se ha puesto chulo Así es. para ofrecernos muchas actividades culturales, ¿no? Fíjate que es un recinto además emblemático del sur de la Ciudad de México, porque, bueno, por todo lo que has dicho, es Villa Olímpica, enfrente está el sitio arqueológico de Cuicuilco, Claro. que es, bueno, antiquísimo. Además hay muchos otros sitios en Tlalpan que en otra ocasión les Así es, platicaré. esperamos que nos cuentes. Sí, por supuesto. Y bueno, ahora nuestra delegada Claudia Sheinbaum Pardo tiene un especial interés en cultura y en educación y de verdad se está reflejando. Hay muchos otros sitios que se han ido rescatando y ahora le tocó al cine de Villa Olímpica, porque es un cine que, si bien fue fundado en el 68 como tal y luego ha tenido una vida larguísima y además muy multifacética, porque fíjate que también fue bodega durante mucho tiempo, Wow. por razones que yo desconozco, y la última etapa fue el recinto de una iglesia, cristiana, Sí. que estuvieron ahí hasta hace poco, pudimos hablar, negociar, y bueno, finalmente se rescata. Es un recinto que pertenece a la delegación Para Tlalpan. darle su función original, que era la de ser un cine. Como Así tal. es, un auditorio. es un Interesante. cine, así es. Y bueno, ¿y qué creen? Que además va a ser sobre todo para cine mexicano. Eso está Muy buenísimo, importante, ¿no? claro Una que sí. gran escaparate para difundir pues nuestro cine, que es, aparte es muy buen cine. No, bueno, yo creo que en México hay talentos verdaderamente que ni yo lo tengo que decir, el público lo sabe, y con restricciones, ¿no? Restricciones Sí. para ver estos materiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todo este semestre es cine mexicano. Abrimos con una película fantástica, Sí. que es La Delgada Línea Amarilla. Muy bien. Sí, tenemos el gran apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, que nos ha apoyado en todo este proceso, Corazón Films y Sí. Springer Producciones, que son los productores de esta cinta, que encabeza Damián Alcázar, Joaquín Cosío y muchos Imagínate. otros. Grandes talentos. Sí, Celso García la dirige, entonces pues tenemos la premier nosotros en Maravilloso. Tlalpan. Oye, qué Qué mejor presumida, manera. Tere. Sí. Eso está buenísimo, la verdad. Mira, es un logro fantástico porque además que vamos a tener ahí a los, a todo el crew, ¿no? A los artistas, a los creadores del film. Vamos a invitar al público en general a la premier con entrada libre. Muy bien, el día primero. El 1 de septiembre a las 19 horas vayan. Lo que sí es que habrá cupo limitado, porque Claro. si bien es una Claro. sala grande, Precisamente, ¿cuántas personas puede entonces recibir este lugar? 440 butacas, contadas una a una. Para sentarse cómodamente, Cómodamente y y disfrutar una disfrutar. película. Sí. Muy bien. ¿Qué otro Sí. tipo de actividades entonces podemos disfrutar en este cine Villa Olímpica en adelante? Claro, a partir del 2 de septiembre vamos a tener una programación fantástica. Ahora les leeré, traigo mi acordeón, puro cine mexicano contemporáneo. Y tenemos insertado también a Shorts México, que son cortometrajes, Los cortos, claro. sí, maravillosos. A Docs DF, que también nos va a apoyar. Un ciclo de autoras mexicanas contemporáneas. Y vamos a cerrar el año con cine mexicano. Y el primer semestre, entrada gratuita para que la gente reconozca, acuda y vea la importancia de nuestros talentos. Claro. Eso Oye, es ¿y qué días fundamental. de la semana estará abierto este Claro, recinto? estará abierto de miércoles a domingo como tal, de 4 a 9 de la noche. Ok. O sea, son 2 funciones y vamos a tener sábados y domingos matiné infantiles, muy buen cine para los chicos Claro, también. y no tan chicos. A mí me encanta el Sí. cine para niños. Y bueno, lunes y martes lo vamos a dedicar un poco a talleres, todo relacionado con el cine. Tenemos el apoyo de la Cineteca, tenemos ya vínculos con festivales muy importantes, tanto nacionales como internacionales, para traernos una muestra de esos festivales a este espacio y en un futuro, cuando tengamos, digamos, taquilla,
va a ser precios sumamente accesibles. Claro está. Claro. Sumamente accesibles. Claro está, y aparte a mí lo que me llama mucho la atención es esta red, como bien comentabas tú, que han hecho con gente que pertenece a festivales Sí. internacionales, locales también, y que bueno, ahora ya el cine Villa Olímpica pertenece, ya está incluido en el mundo del Así cine. es. Y eso es de verdad muy importante porque al final, a diferencia de las cadenas comerciales de cine, que bueno, son negocios, ¿no? Buscan a veces otro tipo de Así es, objetivos y de intereses, que está bien, ¿no? Pero lo que me llama la atención acá es que pues es completamente para apoyo de nuestro cine Sí. mexicano. Llena ¿no? de Ahora. mucha emoción saber que se está dedicando este espacio exclusivamente Claro. para tanto cine mexicano que ha sido, digamos, insignia de este país a nivel mundial. Hay Totalmente. que aprovecharlo, la verdad. Totalmente, y vendrán muchas otras sorpresas. Invitamos al público a entrar a nuestras páginas. ¿Cuáles son, Tere? Mira, cinevillaolímpica.com saldrá, ahora sí que al aire, muy pronto, el mismo Sí. día del estreno. Tenemos el Facebook de Cultura Tlalpan y tenemos la página de la delegación, que estamos llenos de actividades. Y quiero agradecer rapidísimo Sí. a nuestro equipo de cultura que están pintando, serruchando. Es un rescate Poniendo real. chulo. Sí, chulo este espacio. Marchas Cosiendo, están cosiendo cortinas. Esto se hace con el equipo de Vamos a echarle un navegación. montón, vamos a Así echarle la es. mano allá. Por Pero favor. muchísimas ¿No? gracias por traernos toda esta información. Ya lo saben, el 1 de septiembre no pueden perderse esta reapertura del cine Villa Olímpica.